Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Un saludo a la iglesia Nueva Jerusalén, donde pastorea mi hermana, mi amiga en Cristo, la pastora Blanca Rodríguez. Un saludo. Siempre te he apreciado y siempre admiro ese conocimiento que Dios ha puesto en ti. Y bueno, quiero en esta hora compartir con ustedes este tema que tiene que ver cómo se supera un estado depresivo. Y es que en estos momentos en los que estamos viviendo a nuestro alrededor con esta pandemia mundial, es obvio o podríamos decir que hay muchas razones por las cuales uno puede sentirse con ciertos sentimientos de tristeza o sentimientos depresivos. Cuando hablamos de sentimientos depresivos o sentimientos desmoralizados, estamos hablando de cierta tristeza que viene de 2, 3 días, pero que cuando las cosas se van mejorando, entonces empieza a quitar esa tristeza. Pero cuando hablamos de una depresión clínica, es diagnosticada puesto que es una profunda tristeza, y esto le imposibilita a la persona a hacer las cosas que antes hacía. Hay dos características que van a presentarse en una depresión clínica, y una de ellas es la abulia, que tiene que ver con esa falta de energía para hacer las cosas. Le cuesta trabajo levantarse y hacer lo que anteriormente le hacía fácil hacerlo. Otra de las características es la anedonia, que es esa falta de placer de lo que le causaba anteriormente. Le gustaba salir, le gustaba platicar, le gustaba estar con la familia. Ahora hay esa insatisfacción, aun cuando se desee hacer las cosas, ya no es la misma el mismo placer que le causaba anteriormente. Y esto se debe porque hay ciertos factores que van a llevar a la persona a una depresión. Una de ellas es los factores endógenos, que son los internos, que es lo biológico, y lo hereditario. Y los exógenos son factores que tienen que ver con las cosas que suceden a nuestro alrededor, factores psicosociales. Hoy estamos viviendo este tiempo donde a nivel psicosocial estamos experimentando este tipo de falta de rol, o se paralizó nuestros roles, nuestro día a día, y lo que anteriormente nos causaba cierto placer o cierto bienestar, hoy en día ya no lo tenemos, y por lo mismo está causando en muchas personas estados depresivos. Cuando hablamos de un estado depresivo, entonces es cuando la persona tiene estas dos características y son prolongadas por más de 2 semanas. Ahora bien, una vez que ya conocemos lo que es la depresión, una vez que ya encontramos esos factores que tienen que ver con lo psicosocial, con lo biológico y lo hereditario, déjame explicarte un poquito más cómo es que la persona biológicamente o químicamente hay un desajuste en su sistema nervioso o en su cerebro. Dios nos ha creado tan perfectamente y tan maravillosamente que en nuestro cerebro dejó depósitos de ciertas sustancias químicas que nos van a regular los estados de ánimo o nuestras emociones. Y una de ellas es la dopamina, que es ese neurotransmisor que nos va a dar la energía de arranque para poder realizar nuestras tareas. Cuando nos levantamos en la mañana, necesitamos cierta dosis de dopamina para poder arrancar el día. Pero también tenemos otro neurotransmisor que se llama la serotonina. La serotonina es ese neurotransmisor que va a regular el placer y la que va a regular el alimento, la satisfacción de todas las cosas que realizamos en la vida. Y cuando por algún factor, ya sea psicosocial, interno o hereditario, hay un desajuste de esos niveles de sustancias químicas en nuestro cerebro, es cuando la persona, aun cuando quiera hacer algo, va a sentir la incapacidad
de hacer algo. Y aún cuando se obligue a hacer las actividades que anteriormente hacía, no va a sentir el mismo placer en ellas. ¿Por qué? Porque es una sustancia que le está haciendo falta. Y muchas veces decimos, ¿por qué no se obliga a hacerlo? Y la persona que sufre todos estos síntomas depresivos muchas veces es incomprendida, porque pensamos que a través de un discurso, a través de ciertas palabras, podemos animarle y decir, vas a volver a tener el ánimo. O bien pensamos que es algo que en automático ella tiene que tomar las fuerzas para poder hacerlo. Pero lamentablemente es por eso se nombra como una enfermedad mental, como un trastorno debido a estas sustancias químicas. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer en medio de un estado depresivo? Una vez que ya conocimos biológicamente cómo funciona nuestro cerebro y lo que le hace falta, que no tanto es salir nuevamente o hacer ciertas cosas que antes quería, sino lo que necesitamos comprender a la persona que está pasando este tipo de estado depresivo, necesita serotonina y necesita dopamina. Ahora bien, los reforzadores positivos, que son aquellas actividades que a la persona le causan placer, y esto va a ir generando que el mismo cerebro vaya a generar o a segregar ese tipo de sustancias, es entonces donde nosotros podemos ayudar a la persona o ayudarnos a nosotros mismos o mismas a poder reforzar positivamente nuestras actividades de tal modo que poco a poco vayan causando cierto placer. No quedarnos en la inactividad, sino empezar a hacer cosas productivas que nos puedan ayudar a causar placer, y de esa manera la serotonina y la dopamina van a empezar a funcionar o a llegar a un nivel que nos va a ayudar a tener más energía y que nos va a ayudar a tener placer, ganas de hacer las cosas. Pero déjame hablarte bíblicamente cómo se supera un estado depresivo. Muchas personas se preguntan si un cristiano puede padecer cierto estado de depresión. Pues déjame decirte que en la palabra de Dios encontramos a muchos hombres y mujeres que han experimentado o que experimentaron estos cuadros depresivos, tal como Elías, como Jeremías, como Job, pero también mujeres como Ana, como Noemí. Yo quiero hablarte en esta hora acerca de Ana. A mí me impresiona mucho la vida de esta mujer, porque podemos encontrar un cuadro depresivo completo que nos va a través de la Biblia, de su misma historia, nos va a llevar a comprender los factores que originaron esta depresión, los síntomas que ella tenía, pero ¿sabes qué? También ese tratamiento, esa confrontación que se llevó a cabo en la vida de Ana y las acciones correctas que tuvo esta mujer, de modo que a principios del capítulo 1 del primer libro de Samuel, nos describe una Ana que lloraba, que estaba irritada, que estaba enojada, que estaba triste, y termina diciéndonos que nunca más estuvo triste. La Biblia nos habla de esta mujer, y es que vamos a poder encontrar los factores externos o los factores psicosociales que albergaban la vida de Ana. Para empezar, ella vivía en un tiempo en donde estaba en el periodo de los jueces. No había políticamente un líder para el pueblo de Israel. Recordemos que una vez que muere Josué, el pueblo hace lo malo delante de los ojos de Dios, y esto los lleva a una decadencia económica, política, ya que sus enemigos venían y los fastidiaban o los atormentaban, de tal modo que esa aflicción, la Biblia dice, los afligía, y ellos llegaban a un punto donde clamaban a Dios, se acordaban nuevamente de Dios, y Dios levantaba a un caudillo o a un juez que estuviera lleno del poder del Espíritu Santo para que pudiera librar al pueblo.
Posteriormente seguía el mismo ciclo de el pueblo de Israel, donde se olvidaba, y así estaba la inestabilidad del pueblo de Israel, hablando políticamente, hablando económicamente. También estamos hablando de los enemigos del pueblo de Israel, pero algo muy importante, había un factor de decadencia que era el ambiente espiritual. La Biblia también nos describe en este capítulo 1 que los hijos del sacerdote Elí estaban haciendo lo malo. En los capítulos posteriores nos indica que era lo malo, y es que ellos se acostaban con las mujeres que cuidaban la puerta del tabernáculo, lo cual era una abominación delante de Dios. La condición espiritual del pueblo de Israel estaba decadente. Esos eran los factores externos que ella estaba viviendo a nivel social. Pero hablemos un poquito más internamente, los factores que tenían que ver con su familia. La Biblia nos dice que ella estaba casada con Elcana. Elcana la amaba. Sin embargo, Ana no había podido tener hijos. Aquí encontramos un problema, que es una situación personal. Ella no podía dar hijos a Elcana. Por lo tanto, dentro de la ley mosaica se le otorgaba el privilegio a un varón que su esposa no pudiera darle hijos a casarse de nuevo, para que esta mujer le pudiera dar hijos, ya que para un hombre era muy importante el poder tener herederos para que su nombre pudiera ser perpetuado en las siguientes generaciones. Así que Ana estaba viviendo un tormento con la rival, así lo menciona la Biblia, con su rival. Y es que Penina era una mujer frívola, era una mujer que la irritaba constantemente y que se aprovechaba de la situación de Ana para fastidiarla. Mira que cuando hay factores internos o psicosociales, estamos hablando, uno de ellos no tan solo es la decadencia espiritual, no tan solo es, por ejemplo, hoy en día estamos viviendo una pandemia, miedo acerca de lo que se está suscitando alrededor de todo el mundo, un futuro incierto, sino que también la violencia o el abuso hacia nosotros, ya sea desde la infancia o en alguna etapa de nuestras vidas, y hablemos de cualquier tipo de abusos. Lo que Ana estaba sufriendo era un cierto abuso psicoemocional, porque afectaba sus emociones. Sin embargo, también a veces podemos estar pasando abusos o hemos experimentado abusos físicos, abusos sexuales, abusos económicos. Y es que cuando un ser humano es expuesto a abusos, esto le va a causar cierto dolor en sus emociones, va a expresar tristeza, va a expresar ciertos síntomas de imposibilidad para poder desarrollar un ambiente emocional saludable. Ana estaba viviendo constantemente este tipo de abusos por Penina, su rival. La Biblia nos describe que Elcana subía cada año a ofrecer sacrificios a Jehová con toda su familia, y esto implicaba a Ana, pero también implicaba a su rival Penina con todos sus hijos, y Ana tenía que enfrentarse a esa situación año tras año. Penina, dice la Biblia, que le irritaba, le hacía tales cosas que enfurecían o enojaban a Ana, y esas son características de esta mujer en un estado depresivo. Ella estaba enojada, estaba irritada, pero también estaba llorando y triste todo el tiempo. Esto nos habla de los síntomas depresivos. Una mujer que tiene ciertos síntomas depresivos o que podemos identificar con ciertos síntomas es cuando hay tristeza profunda, cuando no tiene ganas de hacer las cosas, cuando llora constantemente sin razón alguna. Así que Ana presenta estos síntomas. Sin embargo, vemos cómo
Dios dirige a su esposo, yo así lo puedo ver, que es Dios dirigiendo al Cana, que la confronta, y me encanta la forma en que confronta a su esposa, porque cuando una persona está deprimida, la persona solamente se mira a sí misma y se mira como víctima, se mira como que nadie le entiende, está metida en su propio dolor, está metida en esa condición emocional, la cual ella no quiere estar así. Una persona deprimida no es que quiera estar así, no quiere recuperar la paz, quiere volver a recuperar la alegría. Y esto la va llevando más y más a la inactividad. Sin embargo, el Cana la confronta con 4 preguntas que yo quisiera que en esta hora tú también te preguntaras. Él la confronta con sus emociones. Él le dice, ¿por qué está triste? La confronta emocionalmente. ¿Por qué estás triste? ¿Sabes por qué le pregunta por qué estás triste? Porque el Cana subía a adorar al Señor, y dentro de las ofrendas que el pueblo subía a dar a Jehová, estaban las ofrendas de expiación de pecados, estaban las ofrendas que o que significaban la redención del ser humano. Sin embargo, por lo regular dejaban al final un tipo de ofrenda que era la ofrenda de paz, en la cual era la única donde la persona podía participar de esa ofrenda comiendo. Eso significaba que cuando se celebraba o se ofrecía esta ofrenda, era la comunión de Dios con el ser humano y el agradecimiento porque sus pecados habían sido perdonados, y ahora la persona podía estar en paz con Dios y podía disfrutar de la comunión con Dios. Así que el Cana la está sacando de su propio círculo, de su propia situación y de su propia etiqueta, y le está diciendo, ¿por qué estás triste? No es tiempo de estar triste. Lo que le está diciendo, el Señor nos ha perdonado. El Señor ha redimido nuestros pecados y no tenemos por qué estar tristes. ¿Sabes? Cuando una persona está en depresión, tenemos que ayudarla a salir de este cuadro que la está llevando a sentir tristeza, y la tenemos que llevar a una situación mayor. Esto era de que el problema mayor era que eran pecadores, no tenían acceso al perdón, pero por ese cordero que Dios proveyó a través de las ofrendas, ellos habían sido perdonados. Y tú y yo sabemos que era lo que significaba, era lo que Jesucristo mismo vendría a hacer en la cruz del Calvario, un solo sacrificio, una vez y para siempre. Cuando tú estás en un estado depresivo, donde no encuentras esa satisfacción, donde hay una tristeza profunda, tienes que dirigirte a la obra que hizo Jesucristo en la cruz, lo cual te va a llevar efectivamente a un problema mayor. Todos éramos pecadores, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestro mayor problema no era la condición de la que estamos viviendo ahora. Nuestro mayor problema no es la economía, no es esta pandemia, no es cómo vamos a volver a reactivar la normalidad de nuestras vidas. El mayor problema es que tú y yo éramos pecadores. Y si tú no has aceptado a Cristo, déjame decirte que ese es tu mayor problema. Tu mayor problema es que no tenemos la salvación, o no teníamos la salvación. Ese es un mayor problema, que nuestro destino era el castigo eterno, la muerte eterna. Sin embargo, hay una solución mayor. La solución es que Jesucristo pagó el precio por nosotros, y que hoy a través de Jesucristo podemos estar en paz con Jesús, con Dios, que podemos tener acceso a su presencia y que podemos disfrutar de su gracia y de su presencia. Esto nos lleva a desenfocarnos de lo que estamos viviendo y nos lleva a algo que nos puede causar mayor placer. Son reforzamientos positivos que podemos darle a nuestra vida. No sostenemos nuestro estado anímico en lo que estamos mirando, sino en algo mayor. Fuimos salvos para vida eterna. La segunda pregunta que el Cana le hace a su esposa es: ¿por qué no comes? El hablarle de no comes era: no estás disfrutando de esa gracia de Dios y de esa comunión.
Y es que, sabes, a veces los problemas de día a día y las emociones que nosotros vamos albergando, como la tristeza, el desaliento, nos llevan a alejarnos de Dios. Así que el Cana estaba diciendo, ¿por qué tienes esa actitud ante Dios? ¿Sabes? La estaba sacando de su propia situación y la estaba llevando a una mayor solución, que era Jesucristo, que era Dios mismo, aquel que vendría a ayudarla a tener esa paz que ella necesitaba. Le está diciendo, el no comes, le está diciendo, no estás participando de esa paz, y le está redirigiendo a Dios. Hoy nosotros necesitamos redirigirnos a Dios. Hoy necesitamos nosotros acudir al único que nos puede dar paz, a que aún en medio de nuestras emociones, aún en medio de ese estado depresivo, nosotras podamos acudir a aquel que nos da paz, porque Él ya pagó por toda nuestra paz. La tercera pregunta que le hace el Cana y que la confronta: ¿por qué está afligido tu corazón? La está llevando a identificar lo que realmente le duele. Y es que muchas veces las mujeres, los hombres, los jóvenes, los niños, como seres humanos, no nos gusta confrontar nuestro dolor. Y es una de las causas por las cuales caemos en un estado depresivo. Pero cuando confrontamos nuestro dolor, cuando estamos conscientes y vamos analizando qué es lo que nos ha causado dolor, qué es aquello que nos ha hecho sentir de tal modo de que nos ha inducido o que nos ha provocado ese estado depresivo. Ana tenía que identificar cuál era su dolor. ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Es por no tener hijos? ¿Es por lo que te dice Penina? ¿Qué es lo que te está causando dolor? ¿O qué fue lo que te causó ese sentimiento de tristeza? Para que finalmente le dijera, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Le está dando un factor mayor. Le está sacando de aquello que le hace falta, de aquello que le ha dolido, y la está llevando a que ella reconozca que todavía tiene ciertas cosas que pueden causarle placer. Y es que esto es lo que nos va a ayudar a sacar a una persona de un cuadro depresivo. La tenemos que llevar a que ella encuentre ciertas actividades o que ella empiece a mirar ciertas cosas que le pueden causar placer. Es allí donde cortamos con el ciclo de la depresión. Nos tiene que llevar a visualizar otras cosas que tal vez no hemos valorado por estar tristes, por aquellas que hemos perdido o por aquellas cosas que hemos sufrido. El Cana la saca de su tristeza. El Cana le dice, si lo que te duele es no tener un hijo, yo te amo. Y es mayor esa satisfacción que tú puedes tener de tener a un hombre que realmente te ama. Le está declarando su amor. ¿Sabes? Cuando Ana, ante esta confrontación, dice la Biblia que ella come, se levanta y va al lugar correcto. Ella llora abundantemente con amargura. Esto nos habla de que Ana había estado llorando por mucho tiempo, pero en el lugar incorrecto. Pero cuando vamos al lugar correcto, cuando vamos a desbordar nuestras emociones, cuando vamos a desbordar toda nuestra carga a la presencia de Dios, cuando somos sinceros delante de Dios y le decimos, Señor, esto es lo que me duele, esto es lo que provoca amargura en mi corazón, esto es lo que yo no he podido superar, cuando somos de tal modo sinceros y podemos derramar nuestro corazón delante de Él, no es cuestión de sentir, es cuestión de creer, de que Él hay y que si le buscamos Él nos escucha. Ana no tan solo va al lugar correcto, sino que también ella se desenfoca de sí misma. Ya no es yo soy la víctima, ya no es pobrecita de mí, oh, cómo me siento con tanta tristeza, oh, por culpa de Penina, por la desgracia de mi vida, no, sino que ahora ella toma en primer lugar la voluntad de Dios. Ella le dice, Dios, si tú te dignares en darle un hijo varón a tu sierva, yo renuncio a mis deseos y es para tu honra, es para que te sirva, yo lo voy a entregar a ti. Le está entregando sus sueños a Dios, le está entregando sus deseos a Dios. Y es que, ¿sabes?
Una de las cosas que hemos estado viviendo en este siglo XXI, que nos han metido esa idea en la cabeza, es que nosotros somos los únicos, los primeros y los que necesitamos recibir. Sin embargo, nosotros creemos que fuimos creados por Dios y para Dios, que nosotros existimos para agradar a Dios, que no es Dios el que está a nuestra merced para cumplir nuestros caprichos, sino que somos nosotros los que vivimos para Él por todo lo que Él ya hizo por nosotros. Y entonces nos desenfocamos en ser personas egocéntricas que solamente queremos nuestra satisfacción y aprendemos a vivir bajo la voluntad de Dios y vivir para agradarle. Ahora Ana se enfrenta a una situación mayor. Elí, el sacerdote, empieza a levantarle falsos, empieza a juzgarle. Sin embargo, ahora vemos a una Ana no sintiéndose víctima, no tomando en cuenta las actitudes de los demás. Y es que cuando tomamos en cuenta las actitudes de otros y nos enganchamos con ello, entonces vamos a afligirnos en nuestro corazón. Ahora Ana no se engancha con la acusación de Elí, sino que ella humildemente le dice: no, Señor mío, no me tomes como una ebria. Soy una mujer atribulada de espíritu que ha derramado su corazón delante de Dios. No tiene vergüenza en expresar lo que está pidiendo. No tiene vergüenza en expresar su condición. Muchas veces el orgullo nos lleva a encerrarnos en nuestra propia tristeza y no buscamos la ayuda, no externamos nuestros sentimientos porque no queremos que se enteren de que somos débiles. Pero Ana, esa actitud de humildad la lleva a recibir la bendición de Elí, que Dios haga conforme lo que has pedido. Dice la Biblia que Ana se retiró, comió, participó de la ofrenda y no estuvo más triste. Tal vez sus circunstancias no habían cambiado. Penina seguía allí. Ella no estaba embarazada, pero ella se llevó esa promesa. Ella pudo estar en la presencia de Dios. Así que esto la ayudó a superar esa depresión. La presencia de Dios nos ayuda a superar toda prueba, todo obstáculo. Y aun cuando nuestras emociones nos estén traicionando, su presencia es lo que necesitamos para depositar toda nuestra carga en Él, derramar todo nuestro corazón en Él. Y entonces podemos levantarnos en victoria por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué te parece si allí donde estás tú le dices: Señor, ayúdame? Si te has sentido triste, si te has sentido desanimado, dile: Señor, yo quiero estar en tu presencia, porque en tu presencia es donde puedo descargar todas esas cosas que me afligen, que me entristecen. Y solamente en tu presencia yo puedo encontrar la paz, la felicidad que necesito. Alégrate, hermano, hermana. Nosotros podemos poner nuestra mirada en la promesa que tenemos. Cristo vendrá por nosotros y muy pronto dejaremos este mundo para vivir por toda la eternidad con Jesús. Así que mientras estemos en esta tierra, tenemos que luchar un poquito más, tenemos que aguantar un poquito más, pero tenemos la esperanza de que un día vamos a vivir por la eternidad con Cristo, donde no habrá más dolor, donde no habrá más lágrimas, sino que serán enjugadas todas nuestras lágrimas. No habrá tristeza, porque estaremos con el Señor por siempre. Que Dios bendiga esta palabra y que Dios te bendiga en esta hora. Y yo oro al Señor para que Él quite todo estado de tristeza, de aflicción, en el nombre de Jesucristo. Dios te bendiga. Amén.